Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños. Del 17 al 21 de junio del año 2012, en Copenhague, Dinamarca, se generó un hecho histórico para el movimiento sindical mundial, el surgimiento de una poderosa federación sindical internacional que se identifica en el mundo como Industrial Global Union, la cual agrupa a más de 50 millones de afiliados, la más grande en su género. Esta nueva organización sindical surge de la fusión de las tres federaciones internacionales, FITIN, ISEN y la FITB, las cuales son parte de la historia del movimiento sindical internacional. Bueno, Industrial nace como una necesidad del propio mundo del trabajo frente a la globalización del capital y a la globalización del comercio, fundamentalmente. Nace como una respuesta de los trabajadores en su tarea de fortalecimiento para formar un contrapoder a las empresas transnacionales y al capital mundial. Vamos a luchar desde este momento para adelante contra todos aquellos que hacen que el trabajo sea mal remunerado. ¿Qué les parece? Vamos a luchar también y vamos a enfrentar a aquellos que no nos prestan atención y que ponen en segundo lugar las huelgas o que las ilegalizan. Vamos a trabajar juntos, amigos, hermanos y compañeros, si ustedes lo desean. Y hacen conciencia de que ya somos una unidad. Y trabajaremos también por el bienestar de nuestro medio ambiente. ¿Qué les parece? Amigos, compañeros, juntemos en este momento nuestras fuerzas. Dale respeto. Y a partir de estas fuerzas, mantengámonos juntos en esta unidad. Abajo, abajo, la violación de los derechos del trabajador. Abajo, la violación de la normatividad laboral. ¡Arriba el sindicalismo! ¡Arriba! ¿Qué les parece, amigos, compañeros? Juntemos nuestras fuerzas en sinergia, solidaridad, porque todos estamos dentro de esta unidad, todos completamente. Seamos conscientes y adquiramos nuestro valor frente al gobierno para trabajar juntos en la política, amigos, compañeros. ¡Ser gobierno! ¡Ser poder! ¡Ser gobierno! ¡Ser poder! ¡Ser gobierno! ¡Ser poder! ¡Ser gobierno! ¡Ser poder! ¡Somos Industrial! Que se llama En nombre de Industrial, hace uso de la palabra el compañero Jorge Almeida, representante para América Latina y el Caribe. Quiero decirles primero que no puedo dejar escapar
el espíritu de rebeldía que surge después de haber escuchado y visto a estos jóvenes que hicieron esta apuesta teatral, hermosa apuesta teatral, que nos muestra de alguna manera las injusticias, que nos muestra también de alguna manera aquello por lo cual se formó Industrial. Porque Industrial no es solamente la suma de 3 exorganizaciones como los del sector del metal, de la energía, de los textiles. Industrial tiene como meta, como desafío y como objetivo algo mucho más ambicioso, que es justamente la unidad de los trabajadores, de los sectores, de las industrias a nivel mundial. Y empezamos con 50 millones. Como empezó ISEM con 9 sindicatos, o FITIM con 8 sindicatos en el año 1893. Y hoy somos nacidos con 50 millones de trabajadoras y trabajadores alrededor de todo el mundo, que buscan y tienen también estas necesidades, que buscan y tienen también la problemática de un salario indigno, la problemática de la falta de trabajo, la problemática de las crisis, las problemáticas de las divisiones internas. Por eso nace Industrial y, reitero, tiene como objetivo un objetivo fundamental: la fortaleza sindical. No existe ninguna acción sindical que tenga posibilidad de éxito si no está basada en la fortaleza de los sindicatos, plasmada a su vez en la legitimidad de las bases, en la representatividad, en la representación, en la transparencia y en la democracia. No existe posibilidad de triunfo ni de mejora en las condiciones de trabajo en cualquier lugar del mundo, del planeta, si no tenemos sindicatos fuertes. Nuestra herramienta es el sindicato. Tenemos que volver a recrear y a creer en esa fuerza que tienen los sindicatos, basada justamente en la fuerza de los trabajadores. Pero tenemos muchos desafíos. Nacemos ahora con 50 millones, pero tenemos muchos desafíos. Aparte de que queremos ser 50 millones más y 50 millones más adelante, nuestro principal desafío es construir estructuras sindicales fuertes, es construir sobre la base de organizaciones sindicales que sean menos en sus cantidades, pero más en sus capacidades de representación. Más trabajadores con menos sindicatos. Ese es nuestro objetivo. Más trabajadores con menos sindicatos. Y vamos a trabajar juntos sobre ese objetivo. Por eso nosotros tenemos muchos desafíos. Y yo les pido a ustedes, compañeras y compañeros, por eso estoy aquí presente, porque necesitamos trabajar juntos, codo a codo, todos, sin exclusiones, para lograr que esta organización, que nace ahora, que nos da una posibilidad fundamental, que es la posibilidad de lo que nace lo podemos moldear, lo podemos llevar hacia lo que nosotros deseamos y creemos que debe ser lo que nosotros consideramos la acción sindical, el sindicato mundial que nos debe proteger a cada uno de nosotros en cada uno de los lugares del planeta. Tenemos la posibilidad de forjar, de crear, de hacer desde la base esta organización mundial que nosotros estamos convencidos que va a ser no solo el mayor sindicato mundial, sino que va a ser el sindicato que unifique a los trabajadores en el mundo, que va a ser el sindicato que nos dé la chance y la posibilidad de poder visualizar el futuro, pensando en que va a ser mejor, porque nuestra lucha es capaz de lograr que ese futuro sea mejor. Yo quiero agradecer esta iniciativa que han tenido los compañeros aquí en Colombia de hacer el lanzamiento de Industrial, decimos también,
también de manera española, menos gringa, como hablábamos antes con Fabio y otros compañeros. La realidad es que nosotros consideramos y creemos que necesitamos darle vida a Industrial, darle visibilidad a Industrial, para que poco a poco vayamos haciéndola crecer. Estamos convencidos. Y les decimos a ustedes que en esta tarea de la búsqueda de un mejoramiento, de una superación de la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, les decimos que nosotros vamos a estar junto a ustedes, luchando permanentemente, como decían los chicos de la obra teatral recién. Tenemos que unirnos, tenemos que luchar. Es el momento. Es el momento. Siempre es el momento para recomenzar la lucha, para recomenzar la senda y la tarea, y este es un momento especial. Porque como decimos, Industrial nace y nos da la posibilidad de forjarla de acuerdo a como nosotros queremos que sea esta organización sindical. Así es que yo les agradezco por la invitación, por permitirme estar con ustedes compartiendo estas ideas que, bueno, son las ideas que todos nosotros tenemos y compartimos, son las ideas de los trabajadores y de las trabajadoras. Industrial en Colombia inicia su trabajo con unos 60.000 afiliados que están representados por los sindicatos Sintra Carbón, de la industria del carbón, Sintra Elecol, de la electricidad, Fenaltec, que son los técnicos electricistas, los compañeros de Sintra Carcol, de Smurfy, Cartón de Colombia, de Sintra Vidricol, que afilia diferentes empresas multinacionales de la industria del vidrio, la Unión Sindical Obrera, la USO, de la industria del petróleo, Sintra Gas Quimel, de los productos del gas y químicos, y están los compañeros de Petramecol. Saludamos a su presidente, compañero Héctor Parra, y a sus sindicatos filiales, entre ellos los más importantes, los compañeros de Sintra Indumecol, Sintra Encocables, Sintra Colmena, también los compañeros de Ultramicol, encabeza el compañero presidente Hernando Velázquez, y sindicatos tan importantes en nuestro país como Sintrametal, Sintrapaz del Río y otros muchos más que se nos escapan, pero que se agrupan bajo esta organización sindical. Se me olvidaba Sintra Cerro Matoso, afiliado a Ultramecol. En representación de la Central Unitaria de Trabajadores interviene el compañero Fabio Arias. Un saludo muy cordial y muy fraternal a todos los asistentes, pero especialmente una felicitación y una congratulación muy grande a este nuevo esfuerzo unitario de los trabajadores a nivel mundial de Industrial. Y a quien lo representa aquí en esta mesa, el compañero Jorge, un abrazo muy fuerte de parte de los trabajadores colombianos y muy especialmente de la Central Unitaria de Trabajadores. Este es un propósito también de la Central Unitaria de Trabajadores. Nos sentimos ejemplarizados con lo que ustedes hacen a nivel mundial. Creo que para los que estamos aquí reunidos, la mayoría creo que somos de la CUT, pero sin lugar a dudas, esfuerzos también se hacen en esta dirección en la CTC, pero especialmente para nuestros compañeros de la CUT, decirles pues que este es un ejemplo que nosotros tenemos que mirar muy positivamente en nuestro país y mirar cómo apuramos el paso nosotros en esta dirección y en este sentido, que con absoluta seguridad le servirá a los trabajadores, que es la esencia por la cual hacemos estas actividades. Que las muy arraigadas y de pronto muy exacerbadas contradicciones que podamos tener, yo pienso que todas ellas se hacen en el seno de los trabajadores, por tal motivo no pienso que sean antagónicas y las podamos superar. Lo digo en particular
por las diferencias grandes o pequeñas que podamos tener entre los sindicatos, que desde la CUT pensamos hacer un gran sindicato, en nuestro caso minero energético, independientemente de cómo se llame, además de celebrar y desearle larga vida y muchos éxitos en la lucha por los derechos de los trabajadores a la industria, aceptar que para nosotros en Colombia este desafío de la unidad también es muy importante, y por tal motivo desde la CUT llamo y convoco a todos los compañeros, especialmente aquí los reunidos, a que apoyemos el paso en esa dirección y en el mecanismo que será sin lugar a dudas para bien, en particular de los trabajadores, pero en general de la nación y el pueblo colombiano. Muchísimas gracias. En representación de la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC, queremos escuchar a Rosita Flores. Un fraterno saludo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y muchas felicitaciones por esa determinación de la unificación del movimiento sindical de diferentes empresas, de diferentes gremios, y que esta decisión de unificación es como resultado seguramente de esa unificación también de la ASIOL en su momento y de la CMT. Es decir, como resultado tenemos a la CCI, nuestra Confederación Sindical Mundial. Sin duda que es muy apropiado este evento. Primero por el lanzamiento que se hace en Industria en Colombia, pero también el tema que tiene que ver con los tercerizados. Es decir, en Colombia han habido diferentes actos, diferentes acciones donde este punto se ha tocado. En qué condiciones están los trabajadores y trabajadoras en Colombia. Y ya hay acuerdos firmados no solamente con las centrales, que lo hemos manifestado y hemos denunciado las diferentes formas de contratación que se vienen dando en Colombia, sino también un acuerdo del gobierno colombiano con el gobierno de Estados Unidos en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio. Pero también es un punto que tocó la misión de alto nivel de la OIT el año pasado cuando nos visitó. Y estamos aproximadamente hablando de 1 año y medio. Y muchos han anunciado que hay avances aquí en Colombia en el tema que tiene que ver con los tercerizados. Sin embargo, nosotros como CTC hemos manifestado que avances no han habido, que han habido cambios posiblemente, pero los anuncios son diferentes a tener unos resultados. Y cuando vamos a evaluar, por eso me dije que es muy apropiado que se esté analizando el tema de las diferentes formas de contratación, en especial aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan a través de otros medios. Entonces, por eso saludo a este evento y que ojalá en estos 2 días que van a trabajar, analicen bien, tengan unas posturas para nosotros desde las centrales sindicales contar con el apoyo de todos y todas para seguir luchando en contra de las diferentes formas de contratación. Un saludo también, y aprovecho aquí este espacio porque sé que en la construcción o en esta unión de estas 3 federaciones participó mi compañera Nora Tobar, que debe estar por allá en el fondo, y quiero saludarla. Entonces, desearle lo mejor a todos, a todas y a esta organización, y que se desarrollen de la mejor manera para bien de todos los trabajadores y trabajadoras, donde hablemos por todos y por todas para tener un trabajo digno y un trabajo decente. Muchas gracias. En representación de la Confederación General del Trabajo interviene el compañero Ricardo Díaz. En nombre del Comité Ejecutivo de la CGT queremos congratularnos de igual manera con este proceso de unidad.
no nos debe dar temor en un proceso de unidad las diferencias. En un proceso de unidad las diferencias, es decir, no se construye proceso de unidad para generar un animismo. Se construye proceso de unidad para la opción y movilización de los trabajadores. Se construye proceso de unidad para enfrentarnos a este capitalismo salvaje que hoy arrasa, no solamente en América Latina, sino en Europa, con el estado de bienestar de los trabajadores. Y ahí entonces es cuando nos unificamos alrededor de los objetivos esenciales del bienestar, de la democracia y de la libertad. Por ello, la CGT se congratula, repito, y ha venido haciendo un esfuerzo de igual manera, vinculándose al proceso de la CCI y al proceso de la CSA. Creemos que hoy en el mundo es tiempo de unidad y es tiempo de diversidad. Por ello, creemos de igual forma que frente a la tercerización laboral, que en el sector público también se expresa con las nóminas paralelas, con los contratos basura, con la esclavitud de la modernidad, creemos que esto hay que enfrentarlo y por eso es fundamental que las tres federaciones de este sector se hayan unificado. Nosotros de igual manera en el sector público con Únete estamos afiliados a la Internacional de los Servicios Públicos ISP y venimos trabajando también en este proceso de unidad del sector público y los trabajadores colombianos. Quiero desearles muchos éxitos, pero también plantear que es necesario empezar la discusión de la unidad de las centrales obreras en este país también. No es posible plantear la unidad de los demás y mantener la división entre nosotros. Hoy es tiempo de unidad y es tiempo de diversidad. Muchos éxitos, muchas gracias, compañeros y compañeras. En representación de nuestros hermanos países de la América Latina y el Caribe, interviene la compañera Rosane de los sindicatos textileros de Brasil. Traigo-lhes un saludo muy especial de los trabajadores y trabajadoras de Brasil y ya les pido disculpas por mi portuñol. Yo aprecio mucho el idioma español y por esto intento hago un esfuerzo para hablar en portuñol. Para nosotros de Brasil es siempre un gran placer cuando podemos estar acá en Colombia. Yo particularmente tuve la oportunidad también de estar con ustedes el año pasado en la actividad de la tercerización y tengo un respeto muy grande por ustedes, por todos los dirigentes sindicales de Colombia, porque nosotros sabemos las dificultades que ustedes enfrentan para hacer su trabajo. Para nosotros de Brasil, y para mí particularmente, me siento muy feliz en estar en el lanzamiento de la industrial acá. Yo como vengo del sector textil y creo que todos nosotros que estamos en este espacio, en este momento, estamos asistiendo a un momento histórico. Porque la unificación, la unidad, buscar la unidad no siempre es muy fácil, porque necesita hacer un desprendimiento muy grande de todas las partes involucradas. Y cuando se habla de la industrial, de la unificación de los metalúrgicos, del sector energético, de la ICEN, de los textiles, se habla de un conjunto de intenciones para un sentido mayor, para buscar mejores condiciones de trabajo para estos trabajadores y trabajadoras que nosotros representamos. Por eso, más una vez digo, agradezco mucho por la invitación. Me siento, no sé si se dice en español orgullosa, pero en portugués me siento muy orgullosa de estar acá, porque veo que estoy teniendo la oportunidad de participar de un momento histórico para nosotros del movimiento sindical y principalmente para todos y todas las trabajadoras que nosotros representamos. Muchas gracias. En representación de nuestros cooperantes, que son la LO-TCO de Suecia, los compañeros de Ismetal de Suecia y de la FNB de Holanda, interviene el compañero Patricio Zambonín. La FNB y algunos compañeros cooperantes me han pedido que dé un saludo fraternal
a los compañeros de Industrial y felicite por este acto, yo podría decir, histórico también, como dice la compañera Rosana de Brasil. Y yo tuve la oportunidad de participar en ese hecho histórico que fue el 19 y 20 de junio en Copenhague, donde para su conocimiento se dio el acto de fusión y creación de Industrial. Yo también considero que es un hecho histórico para el sindicalismo mundial, porque no es fácil llegar a esos momentos. Conocí que para llegar a ese momento de fusión fueron como 3 o 4 años de decisiones políticas, de pasar escollos, de pasar paredes que se presentaban y que parecía que hacían la unidad una cosa inalcanzable. Entonces, compañero Carlos, compañero Jorge y compañeros de Industrial, de parte de la FNB, nuestras felicitaciones por ese hecho histórico que esperamos sirva de ejemplo para el sindicalismo mundial. Pero la pregunta sería, ¿cómo Industrial o en qué le beneficia eso a los trabajadores en Colombia? Y es una pregunta importante, porque pone en cuestionamiento qué es Industrial. Industrial es la oficina en Montevideo, Industrial es la oficina en Ginebra. No tengo la respuesta, pero lo que sí les puedo decir, porque también me siento parte de esa familia industrial, es que Industrial es todas las organizaciones sindicales afiliadas. Es una gran familia de 50 millones de trabajadores. Estaba viendo un estudio esta semana, la compañía Siemens, alemana, bueno, no solo la compañía Siemens, pero el capital encontró formas de generar dinero sin necesidad de producir o de generar empleo, a través de las inversiones y de la especulación. No necesita ubicar o crear empresas. La compañía Siemens en la década 2000 al 2010 generó más beneficios de sus inversiones financieras que de sus inversiones productivas. El capital ha encontrado la forma de ganar dinero sin necesidad de producir y sin necesidad de generar empleo. ¿Qué hacemos ante eso, compañeras, compañeros? Por eso, el desafío de Industrial en una era postindustrial es muy grande. Y no es solamente de los compañeros que están en Ginebra, no es solamente de los compañeros que están en Montevideo, Uruguay, es de todas sus afiliadas y todos los trabajadores y trabajadoras que están hoy aquí. Agradezco la invitación y les deseo los mejores éxitos en este evento. Gracias. En representación de ese trabajo sindical en Colombia, hemos acordado darle el uso a la palabra al compañero Igor Díaz, quien ha sido elevado a ese importante cargo de ser miembro del Comité Ejecutivo Mundial y que en otrora lo ocuparon la compañera Nora Tobar y el compañero Jaime de Luques. El compañero Igor tiene el uso de la palabra. Y más que un lanzamiento, que lo consideramos de gran importancia de la nueva federación, yo creo que es necesario que el espacio sirva también para una reflexión para el movimiento sindical en Colombia. Yo creo que lo que se vivió en Dinamarca durante esos 2 días es un ejemplo de que es posible hacerlo, de que es posible que los obreros podamos unificarnos. Colombia está llamado a eso. CUT, CGT, CTC, como las 3 centrales más importantes, o las 3 centrales en Colombia, deberían hacer un esfuerzo por empezar a trabajar la posibilidad de unidad en Colombia del movimiento sindical. De otra forma no es posible seguir confrontando las políticas de estos gobiernos que atentan contra la estabilidad laboral, contra los derechos laborales de los trabajadores. Hoy es necesario hacer esa reflexión. Cuando uno mira el número de trabajadores que confluimos hoy en Industrial, necesariamente uno dice es posible. Y Patricio aquí hace una referencia, el proceso no fue fácil. Aún no fue fácil en el mismo Congreso. Latinoamérica y el Caribe le tocó asumir una posición fuerte en el Congreso.
para poder lograr 3 oportunidades más en el comité ejecutivo. Y esa unidad debe verse reflejada en Latinoamérica, y desde la perspectiva que hoy tenemos en el espacio del comité ejecutivo, vamos a tratar de hacer todo un esfuerzo para que el movimiento sindical en Colombia se permita esa oportunidad. Es necesario. Igualmente, desde Sintracarbón, como filial de la CUT, queremos en este evento ratificar nuestra postura como organización frente a seguir trabajando con toda la fuerza por la unidad de los sectores mineros energéticos en Colombia. El SUME que hemos denominado desde la visión del 5º Congreso de la CUT, de más afiliados, menos sindicatos, para nosotros tiene que convertirse en una realidad urgente. Hoy parte de la política de este gobierno, que ha denominado la locomotora para nosotros sin freno, que atenta y arrasa contra todo lo que encuentre en materia minera y energética en Colombia, necesariamente tiene que obligarnos a hacer un proceso unitario que permita confrontar esa política de gobierno. No hay otra alternativa. Y desde Sintracarbón, como afiliado a la CUT, hacemos una exigencia de que propendamos porque los sectores o los sindicatos mineros energéticos de mayor trascendencia en la CUT encontremos los espacios de discusión y de diálogo para permitir seguir avanzando en esa tarea. Sintracarbón lo tiene claro y va a seguir en esa lucha porque nos unifiquemos, y esa es la invitación. Yo creo que esta oportunidad que hoy estamos aquí proyectando a nivel de Colombia tiene que necesariamente abrir una discusión reflexiva en el movimiento sindical, que no puede ser posible de otra forma. Divididos vamos a seguir sintiendo lo que hemos venido sintiendo en toda la historia laboral y sindical en Colombia. Posterior al Congreso se instaló el primer comité ejecutivo en el cual participamos. Hicimos mención y denunciamos la situación del movimiento sindical colombiano y obtuvimos un compromiso del presidente y el secretario general de propender por acciones a nivel mundial con esos 500 millones de afiliados que tiene Industrial hoy, no simplemente a generar cartas de protesta frente al gobierno colombiano y el tratamiento que le da el movimiento sindical, ni hacer visitas de verificación de los procesos sindicales, sino hacer una acción mundial que permita mostrar la solidaridad mundial frente al movimiento sindical colombiano. Esa acción está definida. Y de aquí a los próximos meses deben haber acciones contundentes frente al apoyo de Industrial con el movimiento sindical colombiano. Entonces hoy la invitación que hago, primero es a que los sindicatos afiliados a Industrial tengan en mi participación en el comité ejecutivo una voz para seguir en ese espacio importante denunciando la problemática de cada sector, para que esa voz pueda permitir tener la solidaridad del movimiento sindical mundial. Pero igualmente no quiero terminar sin ratificar mi invitación a que hagamos un gran esfuerzo, todos, y depongamos todos los posicionamientos que existen en las centrales, en los movimientos sindicales, y que nos permita avanzar. Yo creo que las diferencias son necesarias para que la construcción pueda ser posible. En la medida que nos abramos a esa visión, podemos construir espacios de unidad sólida que nos permitan enfrentar con fuerza y con grandeza las políticas regresivas de este gobierno que atentan contra el movimiento sindical colombiano. Muchas gracias. Bueno, una de las líneas de trabajo que aprobó el Congreso de Industrial en Copenhague fue el de la tercerización, es decir, cómo vamos a desarrollar en todo el mundo y para nosotros particularmente en Colombia el trabajo contra ese flagelo que se llama tercerización. La compañera Armel Sevi es la persona responsable del trabajo de tercerización de un proyecto que se llama CAL,
nivel mundial. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los compañeros y a Carlos por la invitación y también darles un saludo caluroso por parte del Secretariado de la Industrial de Ginebra. Entonces, como le dijo, yo soy la responsable del proyecto de la Industrial sobre el trabajo precario y que es una parte de la campaña mundial de Industrial en contra del trabajo precario, y en el marco de esta campaña mundial se hizo un primer video sobre este tema para denunciar este flagelo y también para visualizar un poco las acciones que se están desarrollando alrededor del mundo por parte de los sindicatos en contra del trabajo precario. Bueno, disculpas porque el video está solo en inglés por el momento, pero lo están traduciendo en español, así que una pequeña introducción para que ustedes puedan entender un poco mejor lo que quiere alcanzar el video. El video se estructura alrededor de 4 partes. Ustedes van a ver, es bastante fácil de conocer las diferentes partes. La primera parte, que muestra a trabajadores en su lugar de trabajo y también otros lugares de vida. Explica un poco cuál es la tercerización y también describe un poco la progresión preocupante de este fenómeno alrededor del mundo, el crecimiento de este fenómeno, y describe también las consecuencias negativas de este fenómeno del trabajo precario sobre los trabajadores eventuales, la dificultad para ellos de afiliarse a sindicatos, la dificultad también para ellos de participar sin negociación colectiva, y también subraya el papel de las multinacionales que empujan y que hacen presión para bajar todas las barreras legales y para las barreras legales para que se pueda legalizar este trabajo precario. Entonces, esto será la primera parte, que es la más larga. Después, la segunda parte, se verán rostros de trabajadores de todo el mundo, y ahí la voz que se escucha en el fondo subraya que no es solo el problema de los trabajadores precarios, este flagelo, pero es el problema de todos los trabajadores. Y entonces, después de esta segunda parte, ya llegamos sobre la parte de la acción sindical y vemos muchas escenas de movilización sindicales, y sobre este fondo de imágenes de movilización describan un poco cuáles son los ejes estratégicos utilizados por los sindicatos alrededor del mundo. Y al final de esta misma parte van a ver trabajadores que muestran carteles o pancartas y que recuerdan cuáles son los objetivos de esta lucha sindical en contra del trabajo precario, y como por ejemplo, primero la organización, negociación colectiva para estos trabajadores, pero también igualdad de tratamiento, igualdad de salario y defensa de los derechos de trabajadores precarios. Y al final, como conclusión, será un llamado de industrial a todos los sindicatos para que se movilicen el día 7 de octubre, Día Mundial del Trabajo, para un trabajo decente, para que se movilicen y que actúen en contra del trabajo precario. Entonces, así son las 4 partes del video. Con todo esto, y faltando lógicamente muchas menciones, muchos reconocimientos, porque todos, es decir, todos hemos aportado en este trabajo, en esta lucha, y bueno, nos queda es decirles que hay una tarea y un reto enorme hacia el futuro. Una meta de Industriol, por ejemplo, es crear un sindicato que en poco tiempo represente esa unidad global, pero practicada, aterrizada en nuestro país, de un sindicato de todas las industrias que, bueno, iniciará
con más o menos unos 60.000 afiliados y que proyecta hacia el futuro tener 300.000 en un cercano futuro, y así sucesivamente ir creciendo, porque la política de Industriol es crecer y crecer cada día, empezar a atacar un problema que estamos empezando a ver en nuestro movimiento sindical y que en medicina se llama la macrocefalia. De una cabeza muy grande, un cuerpo muy delgado, tenemos que hacer un cuerpo muy grande y una cabeza muy pequeña. En otras palabras, es más afiliados y menos sindicatos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños cada cual, con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.